¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida a nuestro estudio de Canal 11, donde, como sabe, tiene usted reservado un lugar muy, pero muy especial para que pueda conversar siempre con nuestros invitados. Hoy se trata de una persona excepcional. Y para que usted más o menos se vaya imaginando cuál es el terreno de su actividad, le quiero recordar dos datos. ¿Sabe cuál es la montaña más alta del mundo? El Everest, sí. ¿Cuánto mide? 8.848 metros. En la historia del alpinismo, solamente 4.469 personas, imagínese usted, han logrado llegar a la cima. Y una de ellas está con nosotros. Pero no solamente eso, ella es la única mujer de nuestro continente, de toda la América, que ha logrado conquistar las 4 cumbres más altas del mundo, incluida la más peligrosa, que es la K2. Está con nosotros Viridiana Álvarez. Me da muchísimo gusto. Te agradezco mucho tu presencia aquí. ¿Te puedo hablar de tú? Claro que sí. Encantada. Estás viniendo de la montaña sagrada. Sí, de Canchenjunga. Apenas aterrizando hace un par de semanas de esa expedición, donde, bueno, pues contenta de poder regresar y compartirlo contigo, Cristina. ¿Esta ocupa parte de la India y la otra parte? De Nepal. Ajá. Me decías que por el lado de la India no se puede ascender. No, es la montaña sagrada, y por parte de lo que cae en la montaña de la India es tan sagrado que nadie puede estar escalando ahí. Entonces todos los ascensos se hacen del lado de Nepal. ¿El lado de Nepal es cómo es? Es toda la parte, sigue siendo la cordillera del Himalaya, muy cerca de las montañas de Makalu, del Monte Everest. Y bueno, pues es una montaña muy especial. Para mí, haber llegado al campamento base y ver un campamento base rodeado 360 de todas las montañas es algo increíble. Decías algo muy bonito. En esas alturas, la muerte y la belleza están juntas. Sí. Sí, es una contradicción el estar ahí donde se está arriesgando la vida y al mismo tiempo se está viviendo tan extremoso para poder sentirse vivo, ¿no? Sabes que de cada paso depende tu vida. Exacto. Se pueden dar miles de pasos correctos, pero solo se requiere uno para poder caer a un vacío. Te preguntabas también en una entrevista, ¿vale la pena arriesgar la vida para llegar a estas alturas? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, sí vale. Creo que tener una pasión, el compromiso... Siempre, en cualquier actividad. Sí. Sin pasión creo que no se puede hacer nada, ¿no? Cuando se encuentra una pasión, el compromiso con uno mismo es vivirlo, ¿no? Atreverse e intentarlo. Lo intentaste hace muy poquito tiempo, relativamente, desde 2005, creo, ¿no? En el 2015 hice mi primer montaña. Imagínate. Antes eras maratonista, sí, y bicicleta de montaña. Sí, así es. ¿Por qué te gustaban esos dos deportes? Yo empecé ya también, bueno, hace un par de años también corriendo alrededor. En el 2011 hice mi primera carrera de 10 kilómetros. Sí. Ahí rompí otro carrera, ciclismo y montañismo. Y hice un poco de triatlones, sí, de un medio Ironman, un Ironman 70.3, y estaba incursionando en los retos del deporte cuando me topo con la montaña. Pero te topaste con ella debido a una de esas circunstancias, sí, que uno no piensa que van a tener, que van a modificar tu vida. Unos amigos simplemente te dicen un día, oye, ¿por qué, Viridiana, no vamos al Pico de Orizaba? Así es. Fue una atracción para mí en la montaña. Pero nunca habías pensado en el montañismo. No, y jamás de niña me imaginé que yo estaría subiendo montañas. Y yo lo que me llamaba la atención eran las fotografías. Todo ese escenario de estar en el amanecer y estar en la altura, la curvatura de la tierra, y eso me llamaba mucho la atención. Y cuando se presenta esta oportunidad, que fue de un día, realmente ese día cambió mi vida. ¿No estabas preparada para nada? No, para nada. ¿Por qué Físicamente aceptaste? Sí, físicamente tenía ese acondicionamiento porque estaba preparándome, claro, para un triatlón, pero de montaña no sabía nada. ¿Por qué aceptaste? Era parte del reto, ¿no? Lo traía esa espinita de ver esas fotografías y estaba como dormido esa inquietud,
Y hasta que llegué al Pico Orizaba fue como un despertar. Creo que fue un parteaguas en mi vida. La ese montaña día, ¿no? más alta de México. ¿Cuánto Sí. tiempo duró la expedición? Fue un fin de semana. Salimos desde Aguascalientes, desde mi ciudad natal, una van que rentamos y toda la noche fue manejar. Llegamos ya en la tarde y durante la noche fue el ascenso y fue algo... Durante la noche. Sí, durante la noche. ¿Qué equipo llevabas? Bueno, llevaba todo, la ropa era prestada. Le hablé a una amiga que sabía que esquiaba y le dije, préstame algo de ropa. Las botas era lo único que tenía, que es con lo que subía un cerro que tenemos muy pequeñito, pero nada especial, no especializado para la montaña. El pico, los crampones, toda la cuestión técnica la renté y me la prestaron, entonces todo iba totalmente improvisada. Fantástico. ¿Cuánto tiempo tardaron en el ascenso? En esa ocasión fue un par de horas, me parece que fueron 7 horas. 7 horas. Son 5,000 metros de altura, sí, más. Sí, 5,500. Sí, y fue sin tener conocimiento, para mí era todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, desde cómo ponerse un crampón. Yo iba con amigos que ya tienen mucha experiencia, entonces en esa parte me sentía confiada, ¿no? ¿Llevabas oxígeno? No, para el Pico Orizaba No es necesario. No, de hecho el Pico Orizaba... Es que 5,000 metros es mucho, casi 6,000. Sí. El Pico Orizaba es la misma altura que los campamentos base, que en el Everest, que en el K2, que en Canchenjunga, ¿no? Por cierto, hablando del oxígeno, decías tú que ahora quieres subir al Everest sin oxígeno. Fue una inquietud que tuve a No es un principios riesgo de año. enorme. Sí, fue una inquietud que tuve al principio de año, donde estaba todavía planteando qué iba a hacer este año, en la temporada de abril y mayo. Y creo que gracias a Dios no se dio la oportunidad de hacerlo. Por cuestión financiera, el proyecto es muy costoso para mis posibilidades. Y me moví con patrocinios y no se dio, pero creo que fue por algo, ¿no? Y verlo ya en Canchenjunga, donde una persona, que fue la única persona, un chileno, que intentó sin oxígeno y ¿No que falleció? falleció. Sí, Sí, falleció, claro. se quedó en la cima. Y son muchos los riesgos, ¿no? Creo que ese sueño o esa inquietud que tenía tal vez no es para mí. Y ahorita, El riesgo de subir a 8,000 metros, casi 9,000 metros de altura sin oxígeno es enorme, Sí. Viridiana. Para tu cerebro, sí, para tus funciones en general, es terrible. sí. Solamente el 3% de las personas que suben 8,000 lo hace sin oxígeno. Y son personas, mis respetos, son personas extraordinarias, pero creo que sí hay un riesgo mucho mayor. Yo no quiero que haya más tiempo sin escuchar la voz de ustedes. De verdad creo que es muy importante su colaboración, su presencia, sus reflexiones. Imagínese todo lo que se le puede decir a una mujer que ha visto la curvatura de la Tierra prácticamente desde el cielo. Ver el cielo tan cerca, las estrellas, ese detalle que me dices de la curvatura y ver las cimas, ver los picos de donde te encuentras debe ser algo maravilloso. Después del Pico de Orizaba dijiste, no, yo no me quedo aquí, yo me voy a la Aconcagua, que es la cumbre más alta de Argentina. Sí. Yo bajando del Pico Orizaba, donde ya había... ¿Ahí lo decidiste? ¿Voy a ser alpinista? Y yo creo que me entró ahí ya la inquietud y el deseo de seguir con este reto, todavía para mí era como un reto. Y tal vez no lo dije en voz alta porque no tenía la confianza de que lo pudiera hacer. Pero ahí arriba nos topamos con Yuri y con Laura, que también son montañistas muy reconocidos en México y que tienen muchas cimas. Y me tomé la foto, bajando nos empezaron a platicar, Laura sobre todo me empezó a platicar sobre cómo era el Everest, bueno, le empezamos a preguntar las inquietudes. Y de ahí fue como muy vago, ¿no? Todavía muy lejano. Pero yo regresé y dije, bueno, a ver, entonces, ¿qué sigue? Si ya hice el Pico de Orizaba, que es la más alta de México, ¿qué sigue? Y sin conocimiento alguno del montañismo, Internet me iluminó y me dice, es Aconcagua, ¿no? Aconcagua es la más alta de América. Claro. Y era lo que seguía. Y a los 10 meses yo estaba allá. ¿Qué equipo llevabas a la Aconcagua? Para Aconcagua ya se requiere, ya casi son Claro. los 7,000 metros. Sí. Y yo había rentado las botas triples. La chamarra grande también la había rentado ahí en Mendoza.
El pantalón sí lo llevaba, los crampones también eran míos, la mochila también, pero todo lo demás, el equipo técnico lo seguía todavía rentando porque una era el presupuesto y otra era todavía, pues a ver cómo me va, ¿no? A ver cómo me va y después ya puedo invertir en eso. Me interesa mucho lo del equipo. ¿Cuántas personas iban contigo? En esa ocasión éramos alrededor como de 11. Es una empresa, ahí sí, en Aconcagua está muy, muy regulado. Ahí sí, entre cada campamento hay un médico que te va checando. Formidable. Sí, y te va dando autorización de subir. Y ahí sí tienes que ir con guías autorizados por Aconcagua. ¿Cuántas estaciones haces antes de llegar a la cumbre? Bueno, es la caminata sí. y luego se llama campamento a Plaza de Mulas, que es como el campamento base. Y luego, depende de la estrategia del grupo. Nosotros, pues, totalmente principiantes, hicimos 2 campamentos más la cima, ¿no? Me interesa el guía. Sí, el guía eran guías eran argentinos. Y bueno, guías certificados, todo muy, muy regulado. En Argentina es algo totalmente diferente a lo que es Nepal, ¿no? ¿Se paga por subir a la Aconcagua? Sí, hay un permiso Una cuota. Sí, hay un permiso para entrar al parque y otra para ir a la cima, ¿no? ¿Hay vigilancia, seguridad? A eso me refiero. Sí, en Argentina sí. En Aconcagua está muy, muy bien establecido las reglas. Hay un rescate ya incluido, entonces también eso es seguridad. ¿Cómo es el Aconcagua? ¿Cómo fue para ti? Para mí fue mi primera expedición internacional. Por eso. Y yo era totalmente novata, ¿no? Tenía apenas 10 meses de haber estado en mi primer montaña y fue una experiencia muy, muy bonita de descubrir, de conocer. No es una montaña técnica, es una caminata y no hay glaciares, entonces es muy disfrutable. No hay glaciares, pero aquí tenemos un corte. ¿No importa? Claro que sí. Muchas gracias. Por si usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, déjenme decirle que estamos aquí en nuestro estudio de Canal 11 con Viridiana Álvarez. Es la única alpinista de todo el continente americano que ha logrado ascender los 4 cumbres más altas del mundo. Y bueno, la consecuencia es que muchas personas la quieren y la admiran. Rafael Rodríguez dice, tener ejemplos como ella hacen una juventud más fuerte, alejada de las malas influencias. Un fuerte abrazo y dice Rafael Rodríguez, encantada. A la señora Rosa Guadalupe Calvillo le vamos a pedir que se comunique acá porque necesitamos tener su teléfono. Pedro Antonio Patiño, le quiero hacer una pregunta a la señorita Viridiana Álvarez. ¿Cuánto cuesta arriesgar la vida y subir a la montaña en términos de gastos? En cuestión financiera. Sí, el Everest, ponnos ejemplo. Sí, pues ahí el costo depende del tipo de expedición que se haga, pero viene desde $40,000 hasta hay empresas que cobran $120,000 por lujo, ¿no? Yo me fui con lo más... Perdón, Viridiana, pero ¿qué lujo puedes tener en una montaña? Sí. Además, el lujo es que sigas vivo, yo creo, en esas condiciones, ¿no? Yo creo que el lujo es el lujo de poder pagarlo, ¿no? De decir, yo estoy pagando, le llaman expediciones VIP. Entonces, las personas, me imagino que lo tienen, se dan ese lujo de poder pagar y recibir lo mismo, porque nadie te carga. Yo creo que es un peligro hacer ese tipo de expediciones solo porque las puedes pagar por una razón, porque no estás entrenado para empezar. Sí. Y estás poniendo en riesgo tu vida para nada, solo para decir, para tomarte una selfie o no sé cómo se llamen y decir yo estuve ahí y punto, y lo pagué. Me parece una triste experiencia, ¿no? Sí, se dan casos de personas que quieren estar en la cima del mundo, ¿no? Y ese reconocimiento. Pero lo que yo he visto, Cristina, es que esas personas que no tienen la pasión por la montaña, cada paso es un sacrificio muy grande, es sufrir. Y es una balanza, ¿no? Todo ese sacrificio o ese costo que tiene estar en este tipo de montañas no alcanza a pagarse con esa selfie, con ese reconocimiento. Y desisten. A media expedición no pagan ese costo. Decías algo también muy interesante. Uno no sube cuando quiere, es que la montaña te deja subir o no. Sí. ¿Cómo notas la aceptación o el rechazo de la montaña? Es
Es una relación muy mágica y ahí... Mística también. Sí, hay muchas analogías y metáforas de la montaña. Hay mucho respeto hacia la montaña y cuando decimos la montaña no nos permite subir, bueno, es el clima, son todas esas cuestiones externas. La montaña está viva y nos los hace saber a cada segundo. Y cuando hay momentos... ¿Cómo te hace sentir que está viva? Híjole, tiene una fuerza y fortaleza que en segundos te puede mostrar qué tan fuerte es, ¿no? Y con una tormenta te puedes llegar a sentir tan vulnerable y tan pequeño, como te puedes sentir tan grande al estar permitiendo ver todo ese paisaje en su altura. ¿Cuánto tiempo puedes durar en esas condiciones climáticas en la cumbre de una montaña como el Everest o el K2? Arriba de los 8,000 metros es lo que es la zona de la muerte, es cuando el cuerpo ya se empieza a descomponer. ¿Descomponer en qué sentido, Viridiana? Pues la presión y la falta de oxígeno y las células empiezan a morir. Y por eso le llaman la zona de la muerte. Y es entre menor tiempo que se pasen arriba de los 8,000 es mejor. La última vez estuviste 1 hora Sí. y mandaste un mensaje a las mujeres del mundo. Sí. Fue una cima muy mágica. Nos tocó La un montaña día... sagrada. Sí, en Kanchenjunga también fue... Kanchenjunga fue un poquito más dura con nosotros en cuestión del clima. Estuvimos a menos 36 grados. Ya los dedos ya no los sentía, ya no es a sentir el dolor del congelamiento. Y cuando estaba tomando fotos y videos y veo mi Ahí estás reflejo... con el mensaje. Ese es en el al mundo. Everest. Sí, exacto. Es en el Everest. Ahí cumpliste años, ¿no? Sí, fue 34, fantástico. Sí, ahí fue un momento muy especial. Durante la noche fue mi cumpleaños y fue el regalo que me hizo el Everest. Y ahí estuve 1 hora 20, estuve un poquito más de 1 hora, compartiendo fotos, videos. Yo iba como líder de la expedición. Entonces yo iba hasta atrás con el Sherpa líder hasta que llegaron todos y nos esperamos hasta que bajaran todos. Ese sí fue un cumpleaños de altura. Sí. También en Kanchenjunga hace 2 meses, el 15 de mayo, Sí, estaba en su cima. Pero qué maravilla, Sí. ¿no? Entonces, tú hablabas de la descomposición del cuerpo arriba de los 8,000 metros. Por eso te preguntaba, ¿cómo podías ir al Everest sin oxígeno además? Sí, es un reto físico, pero creo que la mayor parte es mental. Es toda esa negociación que se hace con la mente y con el espíritu para soportar ese nivel de extremo. Antes de querer ascender una montaña, la estudias, la imaginas. Puedes ver fotografías y demás, pero esa situación que ves corresponde a la realidad después. Yo trato de no ver tantos documentales, porque en su mayoría son documentales, y más con el K2. Sí. Me tocó poner K2 y bueno, todo eran los accidentes, las muertes, todas las catástrofes, que son muchas, y por eso tiene el K2 todos los nombres que se le han asignado a la montaña asesina. Y cuando entro cuando ya fue todo negativo, al menos en el caso del K2, yo traté de decir, ya no voy a leer más, ¿no? Ya no voy a ver ningún documental, voy a ver a qué me enfrento en el K2, ¿no? Sabía la parte técnica, cuántos campamentos hay, la altura, toda la cuestión del clima, de por dónde vienen los vientos, todo, pero no traté ya de meterme qué había pasado, ¿no? Porque lo que trato yo es de hacer mi propia historia. Y a veces nos basamos en el pasado, ¿no? Entonces, si queremos hacer historia, lo tenemos que hacer diferente. Y creo que siempre en positivo, siendo consciente de los riesgos que son y que hay y que pueden haber, pero con una actitud muy positiva. ¿Qué tan importante es el miedo en este caso? El miedo es un factor de evolución que te dice, cuidado, ¿no? Tu vida está en peligro Te y pone empieza. en alerta. Exacto, y la adrenalina y empieza todo el proceso químico. Pero luego entra la mente. Y ahí está el factor de cuando empieza la preocupación. El miedo es cuando veo que una cuerda se está rompiendo y entra la adrenalina y hago algo en el momento, ¿no? Y la preocupación es, están en un campamento y empieza a nevar un poco y no dormir toda la noche por pensar que puede haber una tormenta, ¿no? Hay que improvisar constantemente, me imagino. Aunque vayas preparada con un programa, hay que improvisar a ver qué te manda la montaña, qué te manda el clima. Sí. No hay un itinerario, no hay una agenda de esto se va a hacer este día. Todas las noches nos reunimos como equipo y tomamos las decisiones de qué vamos a hacer al día siguiente, ¿no? Dependiendo del clima, de las cuerdas, de la salud del equipo.
Tú decías algo muy importante. Para ascender una montaña no importa tener, bueno, dependes de los crampones, dependes de la cuerda, dependes del equipo, pero sobre todo dependes de tu mente. Sí. Si no, ves venir una borrasca, por ejemplo, si no dominas el temor, ahí te pierdes. Sí, sí, he visto muchas personas con muchos años de experiencia que la mente les juega y la mente les gana. Y se regresan o entran en pánico. Y ahí es cuando para mí la montaña es una conquista. Y no la conquista de la montaña, es la conquista de uno mismo, ¿no? De los miedos, de todo lo que se enfrenta una persona estar en una montaña. Pero te has enfrentado a la muerte. Comentaste también en una entrevista que viste caer a una persona. Y sin embargo, no pudiste detenerte a ayudarla porque no podías. Ahí lo importante es sobrevivir y avanzar. Sí. Fue un momento, yo ya Fue había visto terrible, me cuerpos. Sí, imagino. había visto ya cuerpos en el Everest, Sí. pero ver a alguien morir fue otro nivel para mí, ¿no? El sentir que otra persona se estaba apagando, que... Pero te preguntabas, así como está esa persona, Sí. ¿puedo estar yo? Sí, sí, sí. Y nadie se va a detener porque aquí nadie se detiene. Yo ya sabía el porcentaje de riesgo y de fatalidad en el K2, donde esta persona murió. Y ¿Era un chileno? no, él era un canadiense. Ah, sí, O sea, tienes razón, tienes razón. Y ahí, de 4 que suben a su cima, uno no baja, ¿no? O sea, estar sentados en una mesa de 4 y saber que uno de los que estaban ahí cenando o comiendo no va a bajar es fuerte. Procesarlo y aceptarlo, ¿no? Siempre pensando, pues, no voy a ser yo, ¿no? Voy a tener cuidado, pero ver a esta persona caer te recuerda la vulnerabilidad que todos tenemos, ¿no? Y estar ahí y verlo caer y tomar la decisión de dar el Muy siguiente duro, paso muy duro. adelante es difícil, pero yo ya sabía ese porcentaje, yo ya sabía los riesgos, pero verlo, vivirlo es pues ya otro nivel, ¿no? ¿Cómo es la convivencia a esas alturas? Porque sé que has ido en expediciones donde ha habido alpinistas de muy diferentes nacionalidades. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo conviven? Todo es en inglés, desde con los Sherpas, que son los guías, las personas Que son locales. personas maravillosas. Sí, que ellos hacen posible el montañismo en Nepal, ¿no? En los 8000. Ellos son las personas, por eso son de esa región, ¿no? Por eso están ahí, por eso nacieron ahí, porque son los que acompañan. Con ellos hacemos equipo. A mí me cuestionaban hace poco, oye, ¿y por qué? Es que tú subes acompañada y subes con empresas comerciales y pues la verdad yo no tengo un compañero con quien pueda subir, yo hago equipo con los Sherpas y con las personas que nos reunimos con ellos, ¿no? Pero inclusive personas como Badía y Mauricio, que es una pareja que son alpinistas y a quienes les mando un saludo muy cariñoso, necesitan de un Sherpa. Sí. Porque ellos conocen el terreno y ellos saben, ¿cómo te dijera yo? Ellos pueden interpretar la voz más íntima de la montaña, porque ahí nacieron. Sí. Y yo creo también es una parte de tener esa humildad, de aceptar que necesitamos ayuda, que necesitamos ayudarnos. Y sí, de verdad les mando un saludo afectuoso a Badía y a Mauricio, porque cuando yo empecé en esto del montañismo, yo los contacté y fueron de las pocas personas que me respondieron a mis dudas, ¿no? Oye, ¿qué comen? ¿Cómo le hacen? Entonces, han sido un gran apoyo. Y a Elsa Ávila también hay que mandarle un gran saludo, porque es la primera mujer que ascendió al Everest, la primera mexicana. Sí, exacto. También ella, pues todas las mujeres en el montañismo de México, que iniciaron todo este camino han sido referencia para mí, ¿no? Yo a Elsa no tengo el gusto de conocerla personalmente, sí. pero cuando yo empecé en esto del montañismo, yo veía sus entrevistas en internet y busqué como toda la información de todas ellas, ¿no? Te llega la información y a mí me llega otra, tenemos un corte. Enriquece la conversación con una mujer realmente extraordinaria. Es Viridiana Álvarez. Usted ya la está conociendo, la está calificando como una persona muy encantadora, muy jovial. La maestra Angélica Alvarado dice: felicitaciones a la maestra Cristina Pacheco, hoy se ve hermosa y la invitada muy jovial. Muchas gracias, de verdad muchas gracias, doña Angélica. Dice: mi pregunta para la alpinista Viridiana Álvarez es: ¿cómo es la preparación de los alimentos que consumen al momento?
Cuando, antes de ir a una montaña, yo no sigo algo tan específico, porque me di cuenta que, bueno, cuando se llega ya a la expedición, me iba a comer lo que me pusieran en el plato, ¿no? Entonces, escuchaba que la dieta, que del salmón y que para incrementar los niveles, pero al final lo que se va a comer es lo que se ponga en el plato. Y en las expediciones la mayoría es arroz, toda la cultura. ¿Por qué arroz? Ah, por el Sí, lugar, sí, perdón. Y bueno, pues es un poquito adaptarse a la cultura del país, de la montaña. Y ya en montaña alta se comen, pues ya en su mayoría sopas o snacks, o de la comida que viene en sobre, que se le pone agua caliente y se... ¿Como de los astronautas es la Exacto, comida? sí. El señor Mike Elías, saludos a la alpinista Viridiana Álvarez, un orgullo mexicano que conquistó el K2. Saludos desde Tijuana. Muchas gracias por su llamada. José Vargas, quiero felicitar a la señorita Viridiana Álvarez porque nos está dando a conocer su experiencia, y una felicitación para todos en el programa. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, mucho gusto. Mario Rivera, saludos desde Atizapán de Zaragoza, y mi pregunta es, ¿sí puedo ver a Dios? Estábamos hablando hace un momentito. Estábamos comentando que yo creo que a esas alturas, en ese nivel y en esas condiciones, se cambian muchos conceptos, se buscan muchas, se plantean nuevas preguntas. No sé si al ver esa maravilla cambia tu idea de la divinidad o de Dios, si es que la tienes. Sí, yo soy católica y en esos momentos de tanta vulnerabilidad en esas montañas y tanta grandeza, para mí Dios es muy importante, tener la fe, la esperanza, y yo me siento muy bendecida por Dios, de que siempre me ha cuidado, y he tenido la bendición y la suerte de que en cada cima en la que he estado he podido hacer cumbre, y creo que yo soy como el instrumento y Dios está ahí, ¿no? Y me han pasado muchas que le llaman diosidencias, en momentos de mucho riesgo, ¿no? Híjole, en el Everest me tocaron 2, en la cima, ya de regreso, yo estuve mucho tiempo en la cima, sin el oxígeno, tomando fotos, grabando, y cuando me levanto y empiezo ya a caminar por ese risco tan marcado, empiezo a sentir la asfixia, y yo dije, hasta aquí llegué. Y me recuerdo voltear a ver dónde iba a quedar mi cuerpo, dónde iba a caer. Esa maravilla, mira nada más, qué maravilla. Ese es en Canchenjunga, se fue hace un par de semanas, la tercera montaña más alta. Ahí ya traía la nariz blanca, ya traía la punta de la nariz blanca de congelamiento, y ahí me asusté un poco porque dije, híjole, los dedos son importantes, pero creo que la nariz más, ¿no? Y ahí fueron muy pocos minutos los que duré en la cima. Nos hablabas de tu experiencia en el Everest. Sí. ¿Qué pasó cuando sentiste que te asfixiabas? Para mí era hasta aquí, ¿no? ¿Cómo ves la muerte? ¿Cómo la ves ahí? Fue un momento de, no sé si de aceptación, pero sí como decir, hasta aquí llego y algo aquí quedo, ¿no? Natural. Bueno, era sí y entre sí miedo, y la botella de oxígeno ya se había acabado, y salir de ahí para poder cambiarla fue un tramo muy largo, porque ahí nada más cabe un pie y el otro pie adelante, ¿no? Entonces tuve que salir de ese tramo para poder hacer el cambio de botella, y gracias a Dios pude salir, pero sí son momentos fuertes. Hay tiempo de hacerte preguntas. Mira esto. Hay una imagen que vi tuya que Ese fue mi primer 8000, el Manaslu. Una montaña también preciosa, muy especial. Sí. Mi primer Te vi 8000. subiendo una pared de hielo. Sí. Eso me parece aterrador. Y en el K2 subo, para ir a la cima, de noche se tienen que escalar paredes de hielo, y no hay descansos, ¿no? Se va clavado, iba clavada en los crampones, en los picos que van en las botas, en el hielo, con el aparato, el ascender, para poder seguir con la cuerda, y no es como, ya me cansé, ahorita descanso. No hay dónde. No. Ahí se saca la fuerza que no sabemos que está ahí. Ahí he podido comprobar que todavía queda mucho. Además, es un terreno especial, extraño, ajeno. No hay límites para nada. Lo único que se quiere es sobrevivir. ¿Todo se vale?
Me refiero a los principios Sí. de una persona. Hay, bueno, lo que le llaman la ley de la montaña, que es si una persona está ya en muy mal estado y la otra persona está viva, pues no es que se valga o no, no hay reglas en la montaña, A eso me pero refiero. sí dicen, pues, la regla de la montaña, ¿no? La persona que sobreviva. Es muy difícil, cuestionan mucho, ¿no? Es que dejaron a esa persona que muriera y es tan difícil uno mismo moverse que con la mochila y con el peso que mover a Además, otra persona. cuando la nieve está floja, digamos, debe ser muy pesado, como la arena, me imagino. Sí. No sé, no puedo hacer la comparación, no he vivido la experiencia, pero trato de imaginarla. Sí, ha de ser, gracias a Dios no he estado en ninguna circunstancia donde tenga que tomar una decisión de dejar a alguien y de verdad no me gustaría vivirla porque pues creo ha de ser una carga de una vida o una muerte, ¿no? En los momentos de descanso, ¿qué se hace en un campamento? Lavar ropa, darse un baño a cubetazo. Lo mismo que siempre. O sea, hay un aspecto de la vida cotidiana que te sigue. Sí. Alguien comentaba, una escritora española a la que aprecio mucho, decía, hay personas que se van de vacaciones y se llevan sus cacerolas, la toalla, porque es la que les gusta, la ropa que les gusta, para sentirse en casa. Entonces, ¿para qué se van de vacaciones? Me imagino que cuando tienes una experiencia así, llevas una vida cotidiana como acá, hacer la limpieza, oír algo. ¿Qué oyes? ¿Oyes música? Sí, a mí me gusta la música clásica. Sí. Me gusta mucho el piano y escucho en las noches música, pero es como limitado, ¿no? Porque también la cuestión de cargar el teléfono y todo se tiene que estar cuidando, aun cuando hay generadores en el campamento base y los paneles solares también. Entonces, todo eso es un privilegio, ¿no? Y también eso es donde entra el darle el valor a yo cuando llego a mi casa, ya regresando de una expedición, acostarme en mi cama, Pues sí. eso me hace darle gracias a Dios Claro. todas las noches. Ya no importa que esté en la expedición o que haya regresado, todas las noches darle gracias por tener una cama, por una regadera, un baño con agua caliente. Y son cosas tan sencillas o tan cotidianas. O sentarte en la mesa. Sí. Y que hacen valorar cada aspecto de la vida, todo lo que tenemos, ¿no? Yo creo que deberíamos pensar que todos regresamos de la montaña y apreciar todo Sí. lo que tenemos. El baño. Porque hay Sí. personas que no tienen absolutamente nada y eso es muy triste realmente. Pero tú tienes muchas llamadas. Gerardo Bravo, quiero felicitar a la señorita Viridiana Álvarez y mi pregunta es ¿cómo pueden hacer sus necesidades o cómo se las ingenian? Bueno, nunca había pensado en eso, pero hay que pensar en eso también. Es un tema. Hay baños, hay baños. En el campamento base hay letrinas, que también es un reto cada vez poder entrar a ellas, pero es un lujo. Ya en los campamentos altos hacen, si es los campamentos todavía más bajos, del 1 al 2, todavía hacen hoyos en la nieve y ahí se destina, ¿no? Pero como pueden estar ahí, como pueden estar un poquito más lejos y tener algo de privacidad. La basura. La basura es un Alguien tema. comentaba la basura en el Everest es un escándalo. Sí, la basura es un tema porque, bueno, no hay tanta, o al menos en los años pasados no había tantos ojos viendo el Everest y tantas redes sociales que pudieran subir una foto y que diera la vuelta al mundo. Y se dejaba mucha basura. Casas de campaña. ¿Cuántos kilos de basura deja cada alpinista? Que decía alguien, deben subir y bajar con esa cantidad de basura. En total, bueno, cada que se sube se baja lo que se va llevando, ¿no? Pero, híjole, en kilos no sabría cuántos kilos. Hay un promedio de 13, hay un programa que ya están implementando, que son los kilos que cada persona tiene que bajar. Y ya están abriendo permisos, Eco-Everest le llaman, y son que tú bajas basura y te cuesta un poco más o te abonan o hacen ahí como una negociación para que tú bajes basura, ¿no? Viridiana, a esas alturas, ¿hay la división del tiempo? Uno piensa en los días, lunes, martes, domingo. ¿Piensas en eso? No, a veces me preguntan, ¿y qué día es hoy? Y yo como, no hay diferencia, ¿no? No, ahí pierdes noción de los días, ahí la montaña rige el tiempo. No hay marcas ni fronteras, es como el mar, no tiene fronteras. Sí. Es todo un mismo movimiento. Sí, lo va pautando la montaña. Subir debe ser muy difícil y bajar. Al bajar suceden alrededor del 80% de los accidentes
y es donde más se tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya está el cansancio, ya se llegó al objetivo, que es la cima, como todos los montañistas sabemos, es la mitad del camino, hay que regresar. Y para mí una cima la vivo con mucha emoción, pero soy muy consciente de que hay que bajar, ¿no? Al menos yo quiero subir y bajar con vida. Claro. Tú decías, uno no logra, no hace nada con subir a la cima. Eso no es lo más importante. No, la cima es la mitad del camino, hay que bajar. Para mí eso es importante, y más viendo los cuerpos en el camino. ¿Qué tan difícil es decirle adiós a la montaña? Porque nunca sabes si vas a regresar o no. Yo jamás he hecho una carta de despedida. En el K2 lo pensé el año pasado, de hacer cartas por el alto riesgo de fatalidad de esta montaña, y decidí no hacerlo porque me iba a preparar para morir. Y yo estaba preparada para vivir. Por supuesto que estás preparada para vivir, y yo estoy preparada para un corte. ¿Cómo ves? Claro. Señor Olalde, nuestra invitada Viridiana Álvarez es la 7ª mujer en haber logrado llegar a la cumbre del Everest. En ningún momento dije que era la única, a lo mejor me expresé mal, discúlpeme por favor. Usted me aclare, que se lo agradezco mucho. Dice, hace como 15 años subió Elsa Carsolio y su esposo al Everest y sin oxígeno. ¿Por qué acaban de decir que ella fue la primera mujer? No dijimos eso, ¿verdad? No, al contrario. Pero sí es la primera que ha alcanzado los 4 cumbres. Eso sí es muy importante señalar. Marina Krause dice, quiero hacerle una pregunta sin demeritar la enorme valía que tiene Viridiana Álvarez. Si nos puede sacar de dudas. Si la primera alpinista mexicana fue Carla Wilcock, ¿quién hizo 7 cumbres más? Tú ya tienes 7 cumbres y cuatro. Sí. Carla Wilcock fue la primer, creo, iberoamericana, que subió las 7 cimas, que son las cimas más altas de cada continente. Es la aspiración más grande de todos los alpinistas. Sí, o hacer los 14 8000, que ese es también un reto importante. Pero sí, Carla Wilcock fue la primera, si no me equivoco, iberoamericana que hizo las 7 cimas. Yo llevo 4. Y 4 cumbres son 8. ¿Y cuál sería la siguiente? Me gustaría intentar Makalu, que Makalu es la 5ª montaña más alta. ¿Cuánto mide? Mide, no me sé el dato, Debe ser más de 8,000. Sí, 8,500. 8,500. Y las 7 cimas, también me gustaría hacer las 7 cimas. ¿Cuáles son las 7 cimas? Eso me encanta. Sí, es McKinley, que está en Alaska, esa no la he hecho. Aconcagua, que está esa ya la hice, fue mi primera. El Everest, que es de Asia. Elbrus, que está en Rusia, que es la más alta de Europa, esa también ya la hice el año pasado. Está Kartens, que está en Indonesia, esa no la he hecho. También está lo que es el Antártida. Sí, y bueno, son retos. Está Kilimanjaro en África. Fíjate. Entonces, son retos importantes, ¿no? Y a veces me dicen, la altura para mí no representa una montaña por su altura, ¿no? O la 5ª, o la 6ª, o la 7ª, sino por lo que representa, ¿no? El Kanchenjunga, siendo la 3ª montaña, pues es una montaña sagrada que para muchos, para la cultura, representa mucho más que otras montañas más altas. Entonces, es eso especial que la persona le pueda poner, ¿no? Entonces, hay algo que me interesa mucho. A los científicos les interesa conocer tu experiencia como alpinista, dadas los cambios que sufre tu fisiología. Jamás alguien se ha acercado conmigo a Sería hacerlo. interesantísimo. Sí. Yo, si fuera científico, te preguntaría qué pasa con tu corazón. Por ejemplo, cambia la visión, cambia el oído. El tamaño del corazón y de los pulmones. Pero además, ¿cómo percibes el sonido ahí? ¿Qué tipo de sonidos percibes y cómo te afectan? ¿Se magnifican o ya no los percibes? Bueno, hay momentos donde hay un silencio o es la música de la montaña, que es espectacular, que puede ser desde el crujido del hielo, el sonido del pie pisando la nieve. ¿A qué altura dejas de ver vida?
que no sea la tuya? Me refiero a vegetación o animales. Vegetación desde los 4.000 metros ya empieza, ya no hay árboles, ya no Nada. hay, puede haber Ramitas, sí, algo plantitas. musgo, algo muy pequeño. Y lo que es la fauna, todavía hace un par de meses en Kanchenjunga, en el campamento base, nos decían, cierren bien sus tiendas, sus casas de campaña, porque por ahí hay un tipo de rata, ¿no? Pero es muy poco, ¿no? ¿Y No las hay tanto. aves? Yo he visto aves hasta 8.000 metros. En el Everest me tocó ver en el campamento 4 Eso debió aves, ¿no? ser. ¿Cómo era esa ave? ¿Cómo Eran eran? unos pájaros pequeñitos y yo los volteé y dije, ¿y tú qué haces aquí? Como, ¿por qué estás aquí? ¿No? Y luego me pregunté, dije, bueno, pues si yo estoy aquí. Te deben estar preguntando, Sí. tú también, ¿qué haces aquí? Sí. De los dones que te da ir a la montaña, hay uno maravilloso del que me acabas de hablar, que es la presencia del sol. Sí. Fue un momento muy especial porque otra cotidianidad la viví de una manera exponencial, ¿no? Que fue yendo hacia la cima del K2 de noche, donde empieza ya a aclarecer y se empieza a ver los pocos rayos del sol, los primeros rayos del sol, y veo cómo va avanzando esa línea, venciendo la Luminosa. luz. Sí, venciendo la luz contra la oscuridad y ver cómo va avanzando y cómo empezó a tocar mi piel y empecé a sentir ese calor, fue algo indescriptible, ¿no? ¿La noche te asusta en la montaña o no? No, a mí no, bueno, no es que la noche sea el momento ¿Es de... la oscuridad? Yo creo que es todo ese complejo de situaciones, de vulnerabilidad, de sentir que la posibilidad de que caiga una avalancha en cualquier momento, ¿no? Entonces, la noche o la oscuridad no es como ese mayor miedo. A veces hasta con luz he tenido mucho más miedo en momentos de riesgo, ¿no? Las estrellas, ¿cómo se ven? Uy, preciosa. Se puede ver la galaxia, se puede ver todo lo que es la Vía Láctea, todo es maravilloso, ¿no? Es algo Yo creo que hay único. dos personas maravillosas que espero nos estén acompañando, doña Ana y don Jorge. Yo creo que han hablado muchas veces con su hija Viviana de esta experiencia. Yo imagino que para ustedes es muy duro, realmente puede serlo, verla que se aleje y que se va a lugares donde ustedes no la pueden alcanzar, pero yo estoy segura que siempre va a regresar bien y siempre los lleva contigo, porque yo creo que es una compañía fantástica. Llevas algo contigo. Sí, Un mis amuleto, padres han tus- sido un gran apoyo y los quiero mucho, les he dedicado montañas. Esta última que la dedico a las mujeres, se la dediqué también a mi mamá. El K2 no lo hice tan público y yo creo que también no lo expresé mucho con él, pero el K2 también fue una montaña que se la dediqué a él. Y ¿A quién, tu a mi padre? papá, sí. Y algo que llevo es, bueno, llevo escapularios, llevo una cruz y un rosario de mi abuela. Para mí es eso muy especial y que ha subido hasta la cima ¿Te conmigo, lo ¿no? pones o lo guardas? Sí, o en el lo- Everest me lo puse, es un rosario de ¿De rosas. semillas? Ah, De rosas y esa vez que me lo puse en el Everest como que se empezó a deteriorar un poco y ya lo pongo en mi bolsa, ¿no? Pero es algo que me ha acompañado a todas mis cimas. después de estar en la montaña, en el silencio, en la claridad, en la nitidez del aire, ¿qué pasa cuando regresas a la ciudad? A veces es tan irracional mi pensamiento de cuando estoy en la montaña, en situaciones de mucho estrés o de mucho esfuerzo, trato de pensar estar en un restaurante con la familia, un corte de carne, el vino tinto, o sea, para poder transportarme de esas situaciones tan complejas. Me ha tocado en tormentas de estar pensando en otras cosas, ¿no? Desde una alberca, una regadera, para poder sobrellevar esas temperaturas y eso. Y cuando estoy ya de acá y cuando estoy en el restaurante, yo digo, ay, quisiera estar allá, ¿no? Entonces, es algo muy mágico. La montaña es un encuentro con uno mismo y para mí es una plataforma, es un medio que me ha hecho superarme, que me ha hecho conocerme, que me ha hecho ser mejor persona. Ser mejor persona, y además hay que decir que me imagino que eres también un ejemplo para muchos mexicanos y mexicanas que ven en ti el ejemplo y la prueba de lo que se puede lograr con disciplina, con trabajo, con imaginación. Me imagino que hay que tenerla para subir la montaña. Sí, hay que tener muchos valores, ¿no?
la perseverancia, la disciplina, la constancia, la pasión, ¿no? Y creo yo que soy una persona privilegiada el haber conocido una pasión. Que una persona puede tener varias, tengo varias, pero el montañismo es una de las pasiones que me ha hecho encontrarme. Y desafortunadamente no todas las personas pueden encontrar su pasión, ¿no? O se dan la oportunidad de encontrarla. Y lo encontraste en un momento muy especial, inesperado, diría yo. Sí. Antes te dedicabas al deporte, pero antes tenías una profesión, estabas haciendo estudios. ¿Qué hacías, Viridiana? Yo estudié administración, posterior hice una maestría en ingeniería, en sistemas de calidad, después otra en innovación empresarial y estaba muy enfocada en el estudio, en el trabajo y tenía horario de oficina y todo normal, ¿no? Una persona totalmente cotidiana hasta que me topo con esta montaña y decido enfocarme, ¿no? Reenfocar. En la montaña no hay horario de oficina. No, es 24 horas. ¿Llevas un reloj? Sí llevo un reloj que va midiendo la altimetría y los tiempos, la temperatura, que también no me gusta ver mucho qué temperatura estamos y todo. Es nada más un parámetro para ver también pues la puesta del sol. ¿Cuál es la temperatura más baja a la que has estado? Menos 40 grados. Menos 40 grados. Sí, menos 40 grados y en esta última menos 36 grados hace un par de semanas. Todavía duré muchos días con sensibilidad. Sí, quería saber cómo se recupera la sensibilidad cuando hay un congelamiento. Por ejemplo, en la nariz, tú nos decías. Sí, ahí, bueno, bajé y calentándome, no hubo ninguna consecuencia y todo bien, ¿no? No, todavía la tienes ahí. Todavía la tengo. No, gracias a Dios he sido afortunada y tratando de cuidarme y conocerme cómo está mi cuerpo en esas circunstancias, he podido pues llegar con todos mis dedos, ¿no? Ese es uno de los mayores peligros. Sí. Y tú lo sabes. Sí. Y no te importa afrontarlos porque quieres culminar tu idea, tu sueño de llegar a la cumbre de la montaña. Lo intento. Y lo intento. Pero es notable tu caso porque alguien comentaba que eres un alpinista que ha logrado siempre sus metas a la primera. Sí. No es que vayas 3 veces al Everest. Fuiste al Everest y llegaste a la cumbre. Fuiste a la montaña sagrada y también. En la cima del K2 yo la describí con 3 palabras. Dios, destino y pasión. Y creo que en el momento en el que estaba en la cima es que yo estaba destinada a estar aquí, ¿no? Como un regalo de la montaña. Pues para mí y para todos nosotros ha sido un regalo tenerte aquí en este estudio de Canal 11. De verdad, muchas gracias por tu ejemplo, por compartir con nosotros experiencias que son realmente únicas. Espero que sigamos conversando, espero que tú sigas ascendiendo. Muchísimas gracias. Hasta Cristina. muy pronto y muchos saludos a tus papás, que me encanta que te estén viendo. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su presencia, por su atención, por sus palabras. Y ya saben, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.